Buenas tardes. Presentando al equipo número 1 con tema Futuro de la economía de libre mercado en México. Mi nombre es Sheila Rubí Alor Cruz del grupo LC 702. La apuesta de México a futuro en los últimos años ha sido un gran promotor del sistema multilateral de comercio. Hablando de perspectiva mundial, en América Latina es la segunda economía más competitiva después de Chile. México es el país con más tratados comerciales en el mundo e impulsará nuevas negociaciones en aras de una mayor integración con otros países y regiones y fortalecerá su inserción en las cadenas globales de valor. Las políticas económicas implementadas en la nación serán de gran importancia para el futuro cercano, mismas que serán reflejadas en el crecimiento económico, por lo que es imperativo el análisis de la tendencia económica que se presenta actualmente para poder prever y prepararse a las situaciones ventajosas y desventajosas que podrían llegar a suceder. Sin embargo, la economía del país no tiene el camino tan fácil, ya que desde el año pasado, con la llegada de la actual crisis sanitaria, el sistema económico ha sufrido inestabilidad. A continuación, se analizará la tendencia económica del 2021 para proyectar el futuro de la política económica y comercial. Buenas tardes, maestra y compañeros. Mi nombre es Ruth Verania Aquino González y yo les voy a hablar sobre el presente y futuro de la política económica y comercial de México y del Tratado de Libre Comercio. Bien, en la política internacional en los años 80 hubo una confrontación entre la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Estados Unidos. En esta se vieron involucrados los países de tercer mundo, así como los que no estaban alineados buscando vías terceras, y también el nuestro, ya que estos países no se encontraban beneficiados con esta confrontación, al contrario, se veían que podían llegar a ser objeto de convertirse en lo llamado víctimas propiciatorios. Esto quiere decir que podían llegar a ser sacrificados para estos mismos obtener un beneficio o bien protección de otro país. Esto fue causado por los supuestos riesgos a la seguridad global. En la segunda posguerra, típica también llamada la Guerra Fría, hubo drásticos cambios en los años 90 del siglo XX, ya que en este tiempo sucedió la caída de la URSS y también cayeron economías centralmente planificadas de Europa. Estas caídas tuvieron como beneficio el fortalecimiento de la Unión Europea. Fue un beneficio para estas. Asimismo, configuran características de la actual coyuntura y con ella el desorden y el desajuste de las instituciones internacionales, pues fueron desapareciendo, ya que empezaron a agarrar un ritmo que, que era el correcto para ellas. Y bien, también como resultado, después de varias décadas de políticas de apertura comercial, ajuste estructural y desregulación de inversión extranjera, se aceleró el control de sectores de estratégicos para empresas transnacionales del Tratado Libre Comercio, aceleró también esta dinámica y generó una crisis agrícola con el sector granos básicos, ya que puso a competir a los campesinos mexicanos con la agricultura más importante del mundo, que además se beneficia por subsidios multimillonarios. Mi nombre es Jennifer Ana Gómez Bellinos y yo les voy a hablar sobre el tema expectativa de la economía mexicana. Para hablar sobre este tema es muy importante evaluar el crecimiento que tiene México. Es por eso que nos vamos a enfocar en 2009, ya que las empresas dedicadas al pronóstico económico estimaban que en este año iba a tener un crecimiento de 1.7, ya que en los años alrededores habían tenido un crecimiento de 2%. Un aspecto muy importante para el crecimiento de la economía de México es la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica,
entre Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, maestra, mi nombre es Irulises de Luna Monola y me corresponde hablarles un poco sobre las perspectivas de la economía mexicana. Bien, comenzando o prosiguiendo a lo ya mencionado anteriormente, podemos decir que México no la tiene fácil económicamente hablando, dado a que el Banco Mundial estima que la economía de México caerá un 6% debido al impacto por la pandemia de COVID-19. El pronóstico sobre este tema está entre los 4 de mayor impacto dentro de la región. O sea, estamos hablando de que es un tema de fuerza mayor, un tema que impacta de manera determinante, pues debido a la pandemia, y es un factor influyente dentro de la economía mexicana. Según Martín Rama, que es un economista, él nos menciona que las previsiones en el informe para cada uno de los países de la región son estipulados o son considerados para los próximos 3 años, ya que estas previsiones son hechas dentro de un contexto totalmente lleno de incertidumbre, un contexto en el cual no saben qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar, cómo va a reaccionar todo esto, y pues es algo a los que ellos deben de estar preparados, deben de tener ahora sí que todas las previsiones, todas las medidas necesarias para poderle hacer frente a cada uno de los problemas que se puedan acontecer, se puedan llegar a presentar en determinado momento. Hace un poco también, en una videoconferencia denominada La economía en tiempos de COVID-19, se advierte que el impacto de los daños que tenga la pandemia, principalmente en Estados Unidos, fíjese, o sea, una pandemia afectada en Estados Unidos, una pandemia que está generando mucho impacto en Estados Unidos, tendrá o generará un impacto colateral, generará un daño colateral en los países con los que la región tiene mayor impacto, con la que la región tiene un nivel de interacción alto. Es decir, todos los daños que la pandemia genere o traiga como consecuencia en Estados Unidos, se verá reflejado de alguna u otra forma en un daño colateral, pues dentro de los países que tengan interacción económicamente hablando con Estados Unidos. Pero bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Enrique Martínez y les voy a hablar sobre las opciones que tiene el gobierno de México para una mejora en nuestra economía a futuro. El gobierno de México está sumamente interesado en el nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá, que este tratado básicamente es el TEMEC, que significa Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. En este tratado, uno de los puntos más importantes es de que se da un apoyo a las pymes, a las empresas pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, que recordando en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que es el TELECAN, que existía antes, no había ningún capítulo sobre estas empresas y básicamente no había ningún apoyo. Pero pues haciendo memoria y en la actualidad, las empresas pymes son las que más ingresos están dando al país en este momento. Y eso es una de las cosas buenas de este nuevo tratado, que está apoyando a estas empresas para que se les dé una facilidad de importación y exportación de Estados Unidos o de América del Norte, más que nada. Y también una de las industrias más beneficiadas con este tratado es el sector automotriz, que básicamente aquí en México tenemos varias plantas de autos, pero las piezas importamos de varios países, que algunas son de Estados Unidos, otras de América Latina, otras son de Asia. Y con ese nuevo tratado lo que pretendemos es de que esas piezas podamos ir a América del Norte a producirlas, porque es en ese país donde más fácil se
se consiguen los insumos para producir estas piezas y así las empresas mexicanas ir a Estados Unidos, prácticamente poner como que un centro de trabajo ahí y esto va a generar mucho más empleos allá en Estados Unidos y Canadá, pero también va a beneficiar a México porque los tiempos de exportación hacia nuestro país van a ser más rápidos y van a tener menos costos. Y pues claramente en el TECMEC también nos beneficia de que no se pagan aranceles, sino que hay un libre comercio entre estos países. Y a continuación mi compañero Brian le seguirá hablando sobre las opciones que tiene el gobierno de México para mejorar nuestra economía. Gracias. Buenas tardes, compañeros y maestros. Mi nombre es Jorge Brian Quesada Ruiz y continuaré hablando sobre el tema. La Secretaría de Economía nos proporciona información de cómo será el pronóstico en los siguientes años para México. Una de las cosas que nos dice es que cuando se reanuden en su mayor parte o en su totalidad las actividades del país, esto se haga con una mayor fuerza y con una profundidad mayor. Esto se debe a que muchas empresas dicen que cuando se puedan reanudar las actividades se van a hacer desde cero, y pues para México eso sería algo malo porque no generaría beneficios, al contrario, afectaría bastante la economía de México. Por eso es que la Secretaría pronostica que cuando se puedan reanudar se debe como si fuera una actividad, como fueran sus actividades normales. La segunda es centrarse más en en el sector del sur y el sureste de México. Esto es porque ahí es donde van a estar los proyectos principales de la infraestructura de la administración. Esa es donde piensan que también va a generar una gran parte de la economía en los siguientes años. La tercera es más como una apuesta para el gobierno federal, y esto es porque están invirtiendo ya una gran cantidad de dinero en lo que van siendo dos empresas, las cuales van siendo Pemex y CFE. Es una gran apuesta porque, como ya sabemos, últimamente en estos años Pemex no ha sido una empresa ya fuerte. Para México ha generado pérdidas en vez de ganancias, y pues prácticamente va haciendo lo mismo que el CFE, no ha tenido las ganancias previstas para México. Entonces lo que quiere México es que cuando invertir en estas empresas y que se haga y que en los siguientes años estas les den ganancias, o sea, están confiando en que estas puedan volver a surgir y puedan darles un mayor beneficio al país, y pues en cierta parte sería algo muy importante si estas dos empresas vuelven a dar ganancias para México. Bueno, y pues esto sería todo para lo que sería de este tema, y gracias. Mi nombre es Aranda Dael Vázquez Ochoa. Y para concluir, luego de ver cómo se encuentra la economía en México, percibimos puntos que se deben resaltar, tales como las medidas necesarias para la pronta y adecuada recuperación luego de la pandemia COVID-19. Como dijo el científico Albert Einstein, tendremos el futuro que nos hayamos merecido. Si México tiene la oportunidad para desarrollar estrategias y posicionar sus productos en el mercado, es el momento de hacerlo. Además de darle realce al comercio digital, el cual crea oportunidades. Y teniendo el TEMEC, se puede optar por el comercio exterior. Bueno, con esto el equipo número 1 concluye el tema, esperando haya sido de su agrado y dando las gracias por su atención.